Bien, vamos a compartir el material mientras van ingresando los estudiantes. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Me escuchan, por favor? Confírmenme. Sí, licenciado, se le escucha. Buenas noches. Bien, gracias. Hoy nos corresponde ver las normas básicas del sistema de tesorería y del sistema de crédito público. Así como habíamos mencionado la anterior clase sobre las normas básicas del sistema de presupuestos, también el órgano rector del sistema de tesorería, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha emitido normas básicas para lo que es la tesorería en el sector público. Entonces, vamos a comenzar haciendo referencia a la norma básica, la cual ha sido emitida en el año 1997, ¿no? Y mediante Resolución Suprema 218056 se ha aprobado las normas básicas del sistema de tesorería del Estado. Bien, tenemos que entender a las normas básicas del sistema de tesorería como ese conjunto de principios, normas, procedimientos, ¿no?, que regulan lo que es la recaudación y administración de los recursos públicos, ¿no? Entonces, vamos a hacer referencia a las denominaciones que en sí define la norma básica sobre diferentes conceptos, como por ejemplo, ¿qué es el tesoro? ¿Qué se entiende por tesoro? ¿Qué se entiende por tesorería? ¿Quién es el tesorero? ¿Qué implica el sistema de tesorería del Estado? Vamos a comenzar con lo del tesoro. El tesoro está denominado como aquel caudal y dinero. Puede ser que también aquel título o valor que en sí está inmerso dentro de lo que es el erario público. Ya, de acuerdo a la norma básica, se tiene esa denominación. Asimismo, en cuanto a lo que es tesorería, implica al lugar donde el tesorero desarrolla sus trabajos, en este caso de lo que es administrar los recursos, así como también eh, recaudar los mismos, y también implica disponer de estos recursos, el cual está a cargo de un tesorero, el cual es una persona encargada de recaudar y emplear esos caudales en una administración. Vamos a continuar. Bien, vamos a adicionar acá lo que corresponde al sistema de tesorería del Estado. El sistema de tesorería del Estado Plurinacional de Bolivia está comprendido por esto de lo que es el Tesoro General de la Nación. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como ente rector de este sistema, tiene una dependencia específicamente donde hace referencia a lo que es el resguardar los recursos públicos y donde se involucra como tal a lo que es la tesorería del Estado. Las instituciones públicas también tienen, por ejemplo, una instancia dentro de ella que se encarga de administrar y recaudar los recursos públicos, ¿no? Entonces, de esta parte tenemos que tomar en cuenta que un municipio, una gobernación, una universidad, tiene su tesorería, su área de tesorería, ¿no? Entonces, por ejemplo,
las universidades tienen su área de tesoro universitario. Y bueno, ¿qué implica todo esto? Implica unificar el manejo en una sola instancia dentro de la organización para que no exista, por ejemplo, esa dispersión del manejo de los recursos. Las cuentas fiscales bancarias, hay que también aclarar este término porque vamos a utilizar mucho durante este tiempo. Se constituyen, por ejemplo, aquellas cuentas bancarias que en sí son empleadas para acreditar y para debitar lo que son los recursos públicos. ¿Quién es el titular de una cuenta corriente fiscal bancaria? Una cuenta corriente fiscal bancaria es aquella cuenta administrada por el titular del área de tesorería, instancia de la cual dependen financieramente, por ejemplo, las demás áreas que son parte de la entidad pública. Hay que hacer referencia también a lo que son los recursos de tesorería. Cuando hablamos de recursos de tesorería, estamos haciendo referencia a aquellos caudales de dinero que en sí son ingresados por parte del responsable del área de tesorería, ¿no? Para fines de que puedan disponer y puedan cubrir las necesidades, requerimientos, los gastos que tenga que realizar la entidad pública en el desarrollo de sus actividades. Cuando hablamos de egresos de tesorería, estamos hablando de aquellos pagos que realiza la tesorería, tanto para lo que son los gastos de funcionamiento como de capital, es decir, para los gastos de inversión. ¿Qué implica recaudar un recurso? Implica recuperar, acumular caudales públicos referidos a ingresos que van a llegar a la institución por diferentes conceptos. Pueden ser por ingresos tributarios, no tributarios, créditos públicos, donaciones, regalías, transferencias. Todo aquello que implique, por ejemplo, dinero, no solamente en efectivo, sino también en especie. ¿Ya? Podemos obtener, por ejemplo, una recaudación por concepto de haber obtenido un financiamiento, ¿no? Vamos a referirnos también a lo que es el administrador delegado. En lo que es el sistema de tesorería, el Banco Central de Bolivia, así como el Tesoro General de la Nación, también son apoyados por bancos privados para poder realizar el manejo de recursos. Por eso es que encontramos en alguna ocasión, por ejemplo, de que hay recursos que están dentro de una entidad financiera que debían estar en el Banco Central de Bolivia. Bien, continuaremos haciendo referencia a estos puntos de las conceptualizaciones. Tenemos que hacer referencia a los títulos valores, toda vez de que no solamente estamos hablando de recursos en efectivo, sino que también estamos hablando de aquellos instrumentos que la institución pública debe administrar, manejar, debe invertir, toda vez de que sus recursos que tiene recaudados, acumulados en las cuentas corrientes fiscales, ¿no? Deben ser administradas eficientemente. Es decir, tendría que generar réditos, no debía estar, por ejemplo, acumulándose los recursos sin que nadie tome una acción para que esos recursos también puedan generar réditos a la institución. ¿Qué implica la unicidad de caja? La unicidad de caja es un principio dentro de lo que es el sistema de tesorería, ¿no? Donde se hace referencia a que
se busca manejar los recursos o generar una gestión financiera eficiente y transparente, ¿ya? Entonces, este principio, ¿qué implica? Y que tenemos que nosotros definir, tenemos que definir nosotros una cuenta única como parte de la entidad pública, una cuenta única donde se acumulen todos los recursos. La cuenta única del Tesoro, la libreta CUT, donde están acumulados todos los recursos en lo que es el nivel central del Estado. También tenemos la cuenta única de la gobernación, la cuenta única de un gobierno autónomo municipal y tenemos la cuenta única de una universidad. Por eso es que han debido ustedes notar de que las instituciones buscan la administración de los recursos mediante las entidades bancarias, pero las entidades bancarias son solamente un ente intermediario, porque al final con esa cuenta única que está en el Tesoro General de la Nación, ¿no? En este caso van a depositar sus saldos a esa cuenta y ahí es donde se va a mantener. Porque las entidades financieras, en este caso los bancos que en sí, donde tiene apertura de una cuenta bancaria de entidad, solamente maneja para operaciones, para generar movimientos de recursos. Pero ¿dónde se almacena al final? Es en la cuenta única del Tesoro. Si estamos hablando del nivel central que es de esa forma, entonces también los gobiernos subnacionales también han definido que se tenga una cuenta única donde unifiquen la administración de los recursos. Algo acá que hay que hacer referencia antes de entrar a la conceptualización es de que tenemos que recordar de que una ejecución presupuestaria implica, por ejemplo, hacer devengamientos, pagos de obligaciones que hayamos contraído, como también, por ejemplo, lo que son los derechos de cobro que se hayan generado por concepto de los servicios que hemos dado como institución, ¿no? En realidad, el devengamiento, que es parte de una ejecución presupuestaria, hace mención a que tiene que reconocerse la acción de ejecutar el presupuesto, ¿no? Sin importar si se ha llegado a cobrar o a pagar. Es decir, tenemos una condicionante que cumplir, que si hemos generado, por ejemplo, una acción, una modificación cualitativa, tanto patrimonial como presupuestaria, tenemos que reconocerlo oficialmente y formalmente. Son definiciones que ameritan que ustedes puedan conocer para que podamos estar familiarizados para los contenidos que se van a desarrollar en las clases siguientes. Si entrando a lo que son, por ejemplo, los puntos básicos de la norma básica del sistema de tesorería, tenemos el concepto que le da al sistema de tesorería. Como vemos su referencia, es un conjunto de principios, normas y procedimientos, ¿no? Que se dan o que están vinculados con la efectiva administración de los recursos. O sea, ¿qué significa? De que se van a recaudar, se van a administrar, se van a disponer de recursos, así como también la adecuada custodia, la debida custodia de títulos valores. Entonces, no es que el tesorero solamente recibe y paga, sino que también es parte de su función de un tesorero de la entidad pública custodiar los títulos valores.
recuperar esos saldos por cobrar que están expuestos a los estados financieros. Vamos al concepto específicamente de ese tema que es en sí lo que es la recaudación. O sea, cuando alguien, por ejemplo, dice, vamos a recaudar los recursos, estamos diciendo de que vamos a recuperar los recursos que por algún préstamo o por otro concepto se haya suscitado, pero tenemos que recuperar. No podemos dejar que se siga incrementando ese saldo por cobrar, ¿no? No sería nada grato ver que se está devengando y se va incrementando esos saldos por cobrar, porque la institución necesita recursos para poder funcionar. Bien, entonces vamos a hacer referencia también, ¿no? A lo que son, por ejemplo, los objetivos que persigue. Objetivos que persigue, por ejemplo, una disposición como esta que son las normas básicas. Es el marco jurídico que en sí regula y que da los lineamientos generales a todo el sistema de tesorería del Estado, esta norma básica, ¿no? Además, define las funciones básicas que debe desarrollar adelante esto es lo que es el tesorero que forma parte de cada institución pública. Funciones que también tienen que ver con la administración adecuada de los recursos, que va desde lo que es la programación de los flujos financieros, la ejecución presupuestaria de los recursos y gastos, así como también la custodia de los títulos valores. Es decir, dentro de lo que está ahí en su pantalla hacemos referencia de que las funciones que nos da como mandato las normas básicas es programar caja, recepcionar los recursos y disponer de los recursos para hacer pagos. Evidentemente tenemos que hacer consideraciones bancarias. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ir controlando el manejo de los recursos, ¿no? ¿Qué entidades están alcanzadas por la norma básica de tesorería? Las que están definidas en los artículos 3 y 4 de la ley 1178. ¿Cuáles son esas instituciones que están en esos artículos? Toda entidad pública, sin excepción de ninguna. Además, las unidades administrativas del órgano electoral, judicial, la Contraloría, ¿no? Están alcanzadas por las normas básicas del sistema de tesorería. Dentro de lo que es los niveles de organización del sistema de tesorería del Estado, tenemos a lo que es el nivel normativo, que tiene que ver con el órgano rector del sistema, el nivel operativo del sistema como tal, ¿no? Como partes integrantes de los niveles de organización. El nivel operativo, que está constituido por todas las instituciones públicas, ¿no? En cuanto a lo que es su unidad de tesorería. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es a nivel central, Tesorero del Estado, tenemos a nivel departamental Tesoro de la Gobernación y tenemos lo que es los gobiernos municipales, las tesorerías de estos gobiernos autónomos y también las áreas de tesorería que forman parte de las demás entidades públicas. Bien, vamos a seguir haciendo referencia
a lo que son las atribuciones del nivel operativo. Y bueno, tenemos que aclarar antes de entrar a hacer todo este análisis que acá estamos exponiendo, tenemos que hacer referencia a lo que es el nivel normativo del sistema. Las atribuciones que tiene toda entidad pública se basan en que deben cumplir con las normas básicas del sistema de tesorería. ¿Mm? Si vemos, por ejemplo, el grado de responsabilidad del nivel operativo, estamos hablando de que son responsables de administrar los recursos, ¿no? Para que exista un control posterior, ¿no? Es decir, generar documentación de soporte para asegurar de que las instancias que están encargadas de controlar puedan realizar su trabajo sin limitación. También tienen la obligación de elaborar y emitir sus reglamentos específicos. Bien, antes de lo que es ingresar como tal a exponer más del sistema de tesorería, también tenemos que mencionar de que este sistema está conformado por dos sistemas, el de recaudación y el de administración de recursos. Bien, pero más adelante vamos a desarrollar lo que son los subsistemas, pero ahora vamos a llevar adelante lo que estamos exponiendo ahí en lo que es la imagen, ¿no? Para poder hacer referencia de manera ordenada. Miren, vamos a entrar a la parte inferior. Si se fijan, en la parte izquierda comenzamos con lo que son las atribuciones del nivel operativo y vamos con las interrelaciones con otros sistemas. El sistema de tesorería del Estado se vincula directamente con el sistema de programación de operaciones, toda vez de que el sistema de programación de operaciones le da información sobre la proyección de los recursos públicos, tanto para disponer como también para recaudar. Con el sistema de presupuesto también se lleva adelante un relacionamiento, toda vez de que el presupuesto, ¿no?, demuestra la programación que se han hecho de los diferentes flujos de ingresos y pagos. El sistema de administración de bienes y servicios, ¿no?, nos define las condiciones que debe cumplirse para poder ver si se van a afectar los recursos públicos. Es decir, no es que vas a sacar los dineros sin ningún tipo de cumplimiento, sino que antes de sacar tienes que asegurarte de que se hayan cumplido varios puntos que hacen, por ejemplo, a la administración de recursos. ¿Cómo podemos, por ejemplo, nosotros acreditar de que una compra tiene una certificación presupuestaria? O que tiene presupuesto esa compra. Previamente a la compra, la unidad administrativa tiene que requerir la confirmación de que hay recursos para poder pagar por la compra. Hay una vinculación directa con el sistema de contabilidad integrada, toda vez de que este sistema de contabilidad integrada, ¿no?, nos da información de los registros contables. ¿Para qué? Para que se puedan proyectar los flujos financieros y se puedan dar lugar a lo que son las ejecuciones presupuestarias de los diferentes rubros de recursos, como también de las partidas presupuestarias. En cuanto a lo que es el sistema de crédito público, necesitamos nosotros como sistema de tesorería conocer las condiciones de crédito público, porque las condiciones nos dan lugar a que nosotros podamos identificar que van a dar lugar de cargos, se van a poder hacer desembolsos, en qué fechas,
en qué importes, ¿no? Vayamos subiendo entonces. Ya hemos llegado a la interrelación con otros sistemas que está ahí en la parte izquierda, en la parte inferior, y subimos un peldaño, que es la difusión. La difusión de esta norma básica es competencia del órgano rector, es decir, de la tesorería, que es parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Si damos un peldaño más arriba, encontramos a la revisión y actualización de ajustes de las normas básicas. ¿Qué quiere decir? De que esta disposición legal, si bien viene del año 1997, a la fecha puede ser ajustada, puede ser modificada y puede ser eh, orientada a que se adecue a la realidad actual. Nosotros tenemos la obligación de determinar, como parte de la organización, tenemos la obligación de asegurarnos de que se cumplan con todas las normas básicas. Ya, porque si no se cumple, puede generarse responsabilidades. Bien, vamos a entonces a ir más allá. Ahora nos toca ver los subsistemas del sistema de tesorería. Tenemos dos: recaudaciones y administración de recursos. Si comienzo yo con la recaudación de recursos, tengo que hacer entender de que es el conjunto de funciones, actividades, procedimientos que se emplean para poder acumular recursos públicos, ¿no? Pudiendo ser por diferentes conceptos: ingresos tributarios, ingresos por coparticipación tributaria, por obtención de un financiamiento que va a dar lugar a un crédito público, por donaciones, regalías, por la venta de bienes de uso. Entonces, la recaudación, ¿no? En sí considera de que los recursos de un sistema de tesorería, ¿no?, son los que están compuestos por los diferentes tesoros del Estado plurinacional, del nivel central del Estado, gobernación, gobiernos municipales y el tesoro de la universidad, ¿no? Es entre otros. Pero la cosa es de que ya se agarra por niveles, ¿no?, la clasificación de los recursos. ¿Cuál es el objetivo que persigue el subsistema de recaudación? Como su nombre implica, recaudar recursos públicos, ¿no?, para honrar oportunamente las obligaciones que se tienen con proveedores, por acreedores, ¿no? ¿Cuál es la función del sistema de tesorería? Sistema de recaudación, perdón. Tenemos que tomar en cuenta de que estamos hablando solamente de lo que es acumulación de recursos, ¿no?, para que sean incorporados después en la tesorería del Estado. Nadie puede deducir algún tipo de concepto a los recursos, ¿no? Esto por concepto de lo que es, son recursos estatales que no pueden ser objeto de comisiones, como les decía, o algún tipo de concepto por el cual se quiera, por ejemplo, se quiera hacer algún tipo de modificación en lo que es el manejo de los recursos. La norma prohíbe deducir recursos. Las responsabilidades que se generan parten ya desde lo que es el tesoro del nivel central del Estado, ¿no?
también los tesoros que son parte de las demás instituciones públicas. Bien, si vamos más allá de lo que es la recaudación, también tenemos que ver sobre las cuentas bancarias de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Que apoyan en lo que es la recaudación. ¿Quién tiene la titularidad de esas cuentas? ¿No? Porque en sí deberían tener una persona, ¿no? Como se refiere, en sí la titularidad va a recaer sobre el responsable del área de tesorería, ¿no? Es menester señalar de que las actividades que corresponden al área de tesorería deben ser administradas mediante cuentas corrientes bancarias. No se recomienda de que sigan empleándose en la administración, no se esté llevando adelante por lo que es caja, toda vez de que se busca precautelar de que los recursos puedan ser objeto de robo o de falco, ¿no? Hace una excepción también acá de que, como vemos que en nuestra coyuntura hay gobiernos municipales que están alejados, posiblemente no tengan la opción de poder hacer el depósito bancario. Entonces, sí, eso en los casos se puede emplear la, eh, se pueden hacer recaudaciones directamente en caja. Si yo estoy hablando de lo que es el subsistema de administración de recursos, tengo que tomar en cuenta la conceptualización. ¿Qué implica administrar? Implica manejar y aplicar el principio de unicidad de caja en lo que es la acumulación de recursos por diferentes conceptos, así como también la disposición de los mismos para diferentes actividades. Hacer la programación y ejecución de sus flujos financieros y custodiar los títulos valores. El subsistema de administración de recursos toma en cuenta como objetivo administrar los recursos para que se tenga una mejor gestión, ¿no? Sobre todo precautelando de que exista transparencia, es decir, por eso es que se trata de unificar. Porque si tuvieran como las entidades privadas, por ejemplo, varias cuentas bancarias, si no existiera una cuenta única, tal vez las entidades por su volumen de operaciones pueden llegar a tener hasta 30 entidades, hasta 30 cuentas bancarias. Y eso generaría una complejidad y una dificultad para entender el manejo y administración de los recursos. La unicidad de caja, como los habíamos mencionado, ¿no? Tiene como funciones el hecho de asegurar el cumplimiento del principio de unidad a través de que se lleve adelante una centralización de los ingresos y gastos, ¿no? Entonces, lo que se busca con la administración de los recursos es intervenir, aunque las saldos de cuentas, las entidades que en sí puedan haber incurrido en algún tipo de omisión y tienen que realizarse las conciliaciones bancarias. Bien. La programación de flujo y como su ejecución implica primero proyectar, hacer un plan de caja donde se puedan hacer proyecciones de los diferentes conceptos y cómo se va a evolucionar en el tiempo el manejo de los recursos. El objetivo que persigue, por ejemplo, esta actividad de programación, ¿no? Busca prever la disponibilidad de liquidez, es decir, evitar de que la empresa o la institución pública se encuentre en un momento con que existe liquidez, que no pueda cubrir sus deudas con sus trabajadores y con obligaciones que tenga a corto plazo, entonces generaría, por ejemplo, una afectación significativa. Entre las funciones de lo que es la programación del flujo financiero y la ejecución, tenemos que se debe elaborar una proyección de datos
hay que programar, asignar la cuota del pago que hace el Ministerio de Economía y hay que hacer, por ejemplo, el trabajo de autorizar el giro de las cuotas a contra la teoría correspondiente, la tesorería, perdón. Se busca que se cubran y se regularicen las obligaciones que se tienen con terceros, ¿no? O sea, estamos haciendo una mención de todas las responsabilidades que en sí ameritan a los que administran los recursos en las entidades públicas, ¿no? El punto importante acá es, en esto de la administración, es que se tenga que hacer énfasis en la programación y en la ejecución. ¿Qué actividades debemos desarrollar en la programación? ¿No? Se tiene que proyectar datos en corto plazo, ¿no? Para que se puedan identificar los rubros, las partidas más significativas, ¿no? Que se pretenden emplear, o es decir, se pretenden ejecutar durante el año. Es importante hacer referencia de que hay elementos importantes como la exigibilidad de que puede dar lugar a una previsión en cuentas de balance, ¿no? Pero que tiene una limitación, no puede no puede tener más de una gestión. Bueno, tenemos también aquí lo que es ese marco jurídico sobre la ejecución, que también hace referencia a que se tiene que registrar en un comprobante, ¿no? Las recaudaciones que se han dado en el día y por día, ¿no? Es decir, se va a hacer un control para poder asegurar de que la integridad de esos recursos están siendo objeto de depósito. Y finalmente lo que son la custodia de los títulos valores. O sea, dentro de lo que es la tesorería, no solamente tenemos la responsabilidad de administrar recursos y recaudar, sino que también hay que custodiar los títulos. ¿Eso qué implica? Implica controlar, registrar, eh, hacer una adecuada custodia de los títulos valores que son parte del Estado, ¿no? Entonces, los títulos valores realmente tienen que ser eh, objeto de análisis, no obstante de que tienen sus funciones esenciales que están descritas en esta norma básica, ¿no? Hay que controlar los títulos valores ingresados a tesorería, hay que velar por esas condiciones de seguridad, es decir, donde los ambientes donde estén resguardados tienen que haber una seguridad para restringir el acceso a cualquier persona. Es importante también apoyar en lo que son las custodias de títulos valores cuando una entidad pública no tenga pues, esa posibilidad. La explicación la estoy haciendo señalando de que eh, el área de tesorería no solamente tiene que recaudar o disponer, sino que también tiene que realizar acciones para poder custodiar, ¿no? Entonces, entre entidades puede haber un convenio donde también puede darse lugar a que se pueda administrar. Bien, vamos a cerrar la sesión. Volvemos para dar lugar a lo que es el sistema de crédito público. ¿Ya? Volvemos a ingresar, por favor.